7:25 y ya estamos saludando a Lucía Moscoso, presidenta de la Asociación de Historiadores de Ecuador, y a Santiago Cabrera, secretario ejecutivo del Congreso Las Independencias, un enfoque mundial. Muy buenos días, gracias por asistir a Radio Pública de Ecuador, porque estamos cumpliendo algunas actividades con mira al programa del Bicentenario, Ecuador hacia el Bicentenario, el gran programa que se prepara y que lo estamos viviendo. Lucía Moscoso, muy buenos días. ¿Cómo entender ese contexto del Bicentenario en la actualidad? Muy buenos días. Buenos días. Agradezco la apertura de Radio Pública y quería aprovechar pues para expresar la invitación a la ciudadanía, de especial manera a los maestros de ciencias sociales, a los historiadores, a los investigadores, a asistir al Bicentenario que se llevará a cabo del 27 al 31 de julio en la ciudad de Quito, donde contaremos con la presencia de alrededor de 200 historiadores, también vendrán filósofos a conversar sobre las independencias de los diferentes países de todo el mundo. Tenemos inclusive historiadores que vienen del África, historiadores que vienen de los Estados Unidos, historiadores latinoamericanos y naturalmente los historiadores ecuatorianos que estarán presentando sus últimas investigaciones y nuevas visiones sobre el proceso de la independencia. Una buena ocasión para reencontrarnos, historiadores de todo el mundo, es una gran oportunidad y de esta manera celebrar el Bicentenario no solamente viendo el tema de la independencia desde el Ecuador, sino comparando con las independencias de otras partes del mundo, analizando temas antes no analizados como historia militar, como la participación de la mujer en independencia. A mí me parece un espacio muy interesante de reflexión y nada, sabemos que va a ser un éxito. Tenemos hasta ahora decenas de inscritos y nos ha entusiasmado mucho el saber que incluso los maestros están acudiendo a inscribirse. ¿Qué papel juega, Lucía, la identidad nacional y la identidad latinoamericana dentro de aquella conmemoración del Bicentenario? Sí, creo que son varias identidades y lo que pasa es que es un proceso, el tema de la independencia es un proceso llevado a cabo durante todo el siglo XIX. El tema del simposio central tiene que ver con la descolonización de la que de alguna forma, ¿no es cierto?, podríamos decir que todavía sigue siendo también un proceso. Entonces, estas identidades, ¿no es cierto?, de todos los países, especialmente latinoamericanos, tienen algo en común, que fue estar inmersos todos en un proceso de descolonización. Santiago Cabrera, muy buenos días. ¿Cómo tenemos que ver ese enfoque mundial de las independencias? Porque normalmente los latinoamericanos somos más emotivos para recordar y para hacer historia, para contar la historia. ¿Cómo verlo desde el punto de vista mundial? Buenos días y gracias por la entrevista. Lucía ha mencionado algo que yo quisiera retomar para poder pensar un poco esto de cómo podemos ver en un enfoque global el tema de las independencias. Y es que nuestros héroes de bronce, sus historias, la manera como se nos ha contado la independencia de nuestros países, impide muchas veces entender que fueron procesos en los que el gran actor ha sido el pueblo o los pueblos latinoamericanos, en el caso de nuestros contextos geográficos, y en el caso de los otros pueblos, digamos en el África, en el sudeste asiático, también han sido los pueblos quienes han llevado adelante durante el siglo XX los procesos de descolonización, de dejar de ser colonias de las potencias que en su momento tenían el control de esas regiones. Y ponerle en una perspectiva mundial, este Congreso lo que quiere es presentarnos un contraste entre lo que fueron las independencias latinoamericanas durante el siglo XIX, lo que ocurrió, cuáles fueron los actores que intervinieron en estos procesos.
en contraste o en diálogo con aquellos procesos de descolonización ocurridos en el siglo XX en regiones como Sudáfrica, como la India, como Argelia, como Vietnam, y digamos, apelar a la idea de que finalmente son los pueblos, finalmente son las clases subalternas, finalmente son las mujeres, finalmente son los afrodescendientes, son los indígenas, son los sectores populares quienes son los responsables de las transformaciones sociales y políticas en nuestros países. Santiago, ¿qué procesos debemos destacar y cómo involucrar en todo aquello a las nuevas generaciones? Yo creo que el Congreso va a permitir que las nuevas generaciones, los estudiantes de historia, los jóvenes que están en los colegios, comiencen a mirar la independencia, comiencen a mirar esta conmemoración del Bicentenario desde una perspectiva más cercana a ellos. La historia, lamentablemente, como se enseña en los colegios, tiende a convertirse en una cosa rígida que da cuenta de unas cosas que ocurrieron en el pasado, pero que no permite interrogarnos sobre cuál es su influencia en el presente. Y también depende de la versión del historiador. También depende de la quien versión de historia. la historia la escriben por lo general aquellos que son los sectores dominantes o los que han ganado las batallas. Y el Congreso quiere mostrarnos esta otra perspectiva, ¿no? La perspectiva del pueblo, la perspectiva de los vencidos, la perspectiva de aquellos que sufrieron los procesos coloniales, la perspectiva de aquellos que experimentaron el proceso de conquista y de instalación de un régimen imperial, de un régimen colonial dentro de sus países. Nuestro Congreso tiene al momento más o menos 1.200 inscritos, tiene la participación de alrededor de 300 expositores a nivel internacional, se han integrado 21 simposios específicos que los hemos intitulado los simposios del Bicentenario y un simposio principal, que es precisamente el que le da el título al Congreso, Las Independencias de un Enfoque Mundial, donde dialogarán invitados de Asia, invitados de África, con historiadores y especialistas en la historia hispanoamericana de la independencia. Las personas que quieran inscribirse en nuestro Congreso pueden hacerlo a través del Internet, en el portal del Congreso de Historia, congresoindependencias.com. Hay que registrarse en una ficha electrónica que hemos diseñado. Y bueno, pues ya en los días del Congreso hacer efectiva esa inscripción en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar. El Congreso se va a desarrollar en 2 escenarios, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en los simposios del Bicentenario en las mañanas, y en la tarde las exposiciones del simposio principal, Las Independencias de un Enfoque Mundial, que será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ya es costumbre del Congreso de Historia, en las 6 versiones que se han hecho anteriormente, hemos querido también dedicarle espacio a la formación de los docentes de historia de los colegios a nivel nacional, tanto públicos y privados, y hemos hecho una convocatoria nacional para que los profesores de historia se inscriban de manera gratuita en el Congreso, accediendo a la información que está en la página web. Y tenemos alrededor de 500 profesores inscritos de todo el país, y queremos aprovechar los micrófonos de la radio pública para hacer extensiva nuevamente la invitación a los docentes de historia del Sistema Educativo Nacional, sean de colegios públicos o privados, para que se inscriban en el Congreso y participen, puedan refrescar sus conocimientos sobre la historia y conocer cuáles son los avances en los debates con respecto al pensamiento histórico.